Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Raimundo Salcedo. Bienvenidos a este que será el último episodio de la tercera temporada del podcast Historia Universal Contemporánea. Estamos ya comenzando el mes de marzo, estamos a 3 de marzo de 2023. Y bueno, reitero, este será el último episodio de esta tercera temporada, pero no así el final del podcast. En este episodio vamos a hablar sobre uno de los eventos que marcaron el final del siglo XX y que además pues nos resulta un tanto cuanto complejo de entender para quienes estamos acá en el otro lado del mundo, en América. Pues nos cuesta un poco trabajo entender lo que pasó en la disolución de Yugoslavia y las guerras balcánicas que le sucedieron durante la década de los años 90. Este estado de Yugoslavia, que es sui generis, realmente fue un estado socialista sui generis y también pues fue el lugar en donde todo comenzó. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia y digamos, para empezar, pues que Yugoslavia es eso, un estado sui generis, fundadora del movimiento de los países no alineados y bueno, además es el lugar en donde todo comenzó respecto al siglo XX. El estallido de la Primera Guerra Mundial no podría entenderse sin el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria en Sarajevo, hoy Bosnia y Herzegovina, en la antigua Yugoslavia, lo que durante la mayor parte del siglo XX fue conocido como Yugoslavia. Para empezar, ¿qué fueron las guerras balcánicas o yugoslavas? Se hablaba en los años 90 de la Guerra de los Balcanes. Sin embargo, que cuando uno googlea esto de Guerra de los Balcanes, pues le aparece otro conflicto a principios del siglo XX. Entonces hay un debate ya desde el principio en cómo nombrarla y bueno, nos topamos con un problema que los historiadores tenemos muy a menudo y es cómo llamar a estos conflictos, sobre todo cuando acaban de suceder. Y bueno, podemos llamarlos guerras yugoslavas, podemos hablar de la segunda la segunda guerra balcánica o la segunda guerra de los Balcanes, o también quizá hablar de la guerra de disolución de Yugoslavia, que en realidad es un conglomerado de conflictos que suceden en los 7 países actuales que en algún momento conformaron Yugoslavia. Y para entender la guerra de Yugoslavia, esta guerra de disolución de Yugoslavia, habría que empezar por el principio y entender qué es Yugoslavia, qué fue Yugoslavia. La palabra Yugoslavia o Yugoslavia, como también se le llega a decir, aunque la Real Academia sugiere la primera, aquí un poco depende del carácter etimológico que uno quiera darle a la palabra, pero la palabra Yugoslavia propiamente significa tierra de los eslavos del sur. Por eso no es incorrecto hablar de Yugoslavia porque finalmente es Eslavia del sur, los eslavos del sur, que está conformada o estaba conformada por una serie de países que hoy conocemos: Serbia y Montenegro, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Macedonia. 7 países como los dones del Espíritu Santo, como los pecados capitales, ¿sí? Son 7 y lo que tienen en común es que son eslavos, pero poco más. En realidad, ese es uno de los grandes problemas cuando entramos a esta parte de la península de los Balcanes, de esa cordillera de los Balcanes, y el gran problema es que hay una serie de diferencias étnicas, lingüísticas, por supuesto sociales, ideológicas y básicamente de todo tipo. Tenemos que en Serbia y en Montenegro están los cristianos ortodoxos. Los serbios son en general cristianos ortodoxos, siempre han tenido una serie de pretensiones en cierta manera imperialistas sobre la península de los Balcanes. Por otro lado tenemos a los croatas, que son católicos romanos, igual que los eslovenios. Y por el otro lado tenemos a los bosnios, que son musulmanes en su mayoría. Hay que reconocer que Serbia, Croacia, Bosnia tenían el mismo idioma, no había una diferencia lingüística propiamente dicha,
pero sí había diferencias culturales muy marcadas, sí hay diferencias culturales muy marcadas entre ellos. En el caso Macedonia, pues digamos que es una especie de revoltijo entre todos, porque si uno observa el mapa actual de lo que era la antigua Yugoslavia, pues se encuentra con los 7 países ahí repartidos, con unas fronteras bastante extrañas, pero lo más importante es que no todos los croatas viven en Croacia, sino que hay personas que se identifican como croatas y que viven en otras partes de la antigua Yugoslavia. Bien, para relatar acerca de Yugoslavia vale la pena también decir que la caída de los imperios otomano y austrohúngaro propició la unificación de los reinos eslavos del sur. En 1929 este reino pasó a llamarse Reino de Yugoslavia. Reitero, la Primera Guerra Mundial no puede entenderse sin esta parte del mundo, es aquí donde comenzó la Primera Guerra y había siempre tenido influencia del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Sin embargo, al finalizar la Primera Guerra Mundial, pues estos dos imperios desaparecen por completo del mapa y es ahí donde comienza esta idea de generar un solo país y fue en 1929 la primera Yugoslavia, el Reino de Yugoslavia. Hay que tener en cuenta que serbios y croatas habían tenido intereses opuestos durante la Primera Guerra Mundial y esto se va a replicar un poco más adelante en la Segunda, porque en 1941 Yugoslavia fue invadida por el Eje. Y hay una gran división en estas distintas etnias que están en la antigua Yugoslavia, algunas de ellas a favor del nazismo, del fascismo y otras en contra. Y aquí es donde surge una figura, una persona que va a representar gran interés y que quizá es la única que pudo unificar realmente a Yugoslavia. Su nombre, Josip Broz Tito, una figura sumamente interesante porque veremos en un momento más que no solo era una persona muy aguerrida, no solo logra unificar en su persona a prácticamente todas las etnias de la antigua Yugoslavia, sino que se le puede poner al tú por tú a, por un lado, Hitler y por otro lado, a Stalin. Lidera una resistencia contra este que será el enemigo común, que es el Eje. Le permite unificar en torno a su persona y a su ideología, él era socialista, a todos los pueblos de Yugoslavia, porque digamos él tenía esta intención de vamos a atacar a los nazis, vamos a ir en contra del nazismo, vamos a ir en contra del fascismo y no me importa de qué etnia seas, eres bienvenido siempre y cuando estés en contra de la ocupación nazi. Y digamos que ahí tiene una gran oportunidad, la única oportunidad en ese momento de unificar a Yugoslavia y lo logra exitosamente. Al punto que de todos los países europeos, Yugoslavia es quizá el único que pudo librarse del yugo de los nazis sin ayuda externa. Esto es porque a Polonia la liberaron, a Checoslovaquia la liberaron, a Francia, a Bélgica las liberaron, pero a Yugoslavia no. Yugoslavia tuvo la oportunidad y la aprovechó de librarse por sí sola de los nazis, una proeza que de todos los países europeos, el único aparte de Yugoslavia que lo pudo hacer, pues fue la Unión Soviética. Y a un costo impresionante, porque a la Unión Soviética le costó 22 millones de vidas lograr esa proeza de sacar a los nazis. Y no estoy diciendo, por supuesto, que Yugoslavia no haya tenido bajas, pero es una proeza también muy grande el hecho de que Yugoslavia haya podido expulsar a los nazis sin necesidad de ayuda externa. Logró entonces derrotar a los nazis y Tito se convierte en este punto en el gran líder de Yugoslavia, y para nadie es ninguna sorpresa que al finalizar la Segunda Guerra Mundial el Estado socialista de Yugoslavia surgiera como un agente político muy interesante. Porque claro, Yugoslavia es un Estado socialista sui generis, porque no fue un Estado socialista que estuviera completamente alineado a los estándares socialistas de Stalin,
se le puso al tú por tú a Stalin y ¿qué crees? Que no. No se va a hacer el socialismo aquí como tú lo planteas, ese socialismo soviético que planteaba Stalin, ese stalinismo, no se va a hacer en Yugoslavia y él va a proponer una tercera vía, ¿sí? Él va a buscar una tercera vía que es, no estamos en el capitalismo, tampoco estamos con la Unión Soviética, somos los países no alineados. Y él va a liderar el movimiento de los países no alineados. Es sumamente interesante porque Yugoslavia se mostraba en ese momento como la opción del tercer mundo, de esos países que no estaban alineados ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Quizá Tito es el único que puede hacer esto y ojo, no es como que haya sido algo completamente pacífico. Hay que tomar en cuenta que él busca la manera de eliminar todas estas diferencias sociales y étnicas, pues claro, porque en el socialismo el nacionalismo no es algo que vaya muy de la mano con el socialismo, de hecho es algo completamente contradictorio, una cosa y la otra, y tampoco los intereses religiosos. Entonces, si eliminamos los intereses religiosos y eliminamos los intereses nacionales, podemos generar un factor de unidad en una tierra tan heterogénea como lo era la antigua Yugoslavia. Y Tito lo hace con gran éxito. Tito muere en 1980. Era el líder histórico de Yugoslavia y esto genera una grave crisis política y económica en Yugoslavia. Lo interesante es que Yugoslavia duró más tiempo, duró una década más. Y bajo el mando de Slobodan Milošević, líder del Partido Comunista de Serbia, en 1989 se promueve una política nacionalista a favor de Serbia sobre las demás repúblicas de Yugoslavia. Son 7 repúblicas. Esto provoca inmediatamente que en 1990 Croacia y Eslovenia se separan de Yugoslavia. Generan una serie de elecciones autónomas, forman un gobierno no comunista y dicen adiós a Yugoslavia. Esta situación obviamente tensa las relaciones entre Serbia, Croacia y Eslovenia, que eran parte de la antigua Yugoslavia. En 1991 toca el turno Eslovenia y Croacia, que también declaran su independencia. Serbia y Montenegro responden de esta manera formando una República Federal de Yugoslavia compuesta por Serbia y Montenegro. Durante varios años, a principios de los años 2000, tuvimos un país llamado Serbia y Montenegro, que era el sucesor de esta República Federal de Yugoslavia. A partir de 1990 y durante los siguientes 10 años, habrá una guerra fratricida dentro de Yugoslavia. Para los que fuimos niños en los años 90 fue muy interesante oír hablar de esos países, Serbia, Montenegro, Kosovo, etcétera, que estaban en guerra. No sabíamos exactamente dónde estaban, pero esa era la guerra del momento en los años 90. Esta guerra se presenta entre estos países de una manera, reitero, fratricida, con la intención cada uno de mandar a las minorías étnicas hacia su sitio. Esto es, que si había serbios en Eslovenia, pues había que mandarlos a Serbia, y si había eslovenos en Croacia, pues había que mandarlos a Croacia. Si uno ve un mapa étnico todavía en la actualidad de la antigua Yugoslavia, se encuentra con que están completamente distribuidos. Sí, efectivamente hay ciertas mayorías, vamos, en Serbia la mayoría son serbios, pero eso no quiere decir que sea completamente homogéneo y que todos los serbios, todas las personas ciudadanas de Serbia sean y se identifiquen como serbios. En 1991 se produce entonces la guerra de Croacia, la guerra que va a durar hasta 1995. En 1992, Bosnia y Herzegovina declara su independencia de Yugoslavia, se produce la guerra en Bosnia, Serbia y Croacia intervienen en el conflicto, tratando de apoyar a los grupos étnicos que son afines a sus intereses. Reitero,
todos ellos son diferentes entre sí, tienen diferentes, sobre todo religiones, convergen ahí 3 religiones que no son precisamente amigas y que en algunos casos pues como que no se pueden ver ni en pintura. Es en 1995 que se firma el Acuerdo de Dayton, que pone fin a la guerra de Bosnia y establece una Bosnia-Herzegovina federal con 2 entidades, lo que es Bosnia, la Federación de Bosnia, y por otro lado Herzegovina. En 1997-98, sin embargo, las guerras continúan en esta zona del mundo, al punto que en el 99 la OTAN bombardea Serbia durante 78 días como respuesta a una represión serbia a la población de Kosovo. Lo interesante es que en este punto todavía Kosovo no había entrado al conflicto, pero poco a poco Kosovo está pidiendo también su independencia respecto de Serbia. Aquí un pequeño breviario cultural en los medios de comunicación, y todavía cuando esto se dio por ahí en el año 2008, los medios de comunicación tendían a utilizar la expresión Kosovo en vez de Kosovo. Sin embargo, la expresión en español, la expresión hispanizada es Kosovo y no Kosovo, que es más bien una traducción al inglés, es una pronunciación estilo inglés. Y bueno, lo que sucede es que en Kosovo no hablan inglés y no hablan español. Entonces, pues quizá si vamos nosotros a hablar de este país y lo hacemos en español, pues lo más adecuado sería hablar en español y decir Kosovo. Pues bien, es a principios de los años 2000 que Kosovo declarará su independencia. Esto será en el año 2008. La va a declarar unilateralmente, aunque ya tiempo atrás venía exigiendo su independencia, el reconocimiento a su independencia, y bueno, es algo que todavía a la fecha, y es sumamente lamentable que pues incluso México no reconoce la independencia de Kosovo. Hay muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos, que la reconocen, pero hay otros que no. En el caso mexicano considero yo que no se justifica porque pues México tiene la doctrina de respetar la autodeterminación de los pueblos, y si bueno, Kosovo quiere ser un país independiente, pues adelante, ahí no tendría por qué haber ninguna discusión. Pues bien, por otro lado, Montenegro y Serbia se separan en el 2006. Ya desde el año 2003, la República Federal de Yugoslavia, lo que quedaba de Yugoslavia, que era Serbia y Montenegro, se habían cambiado de nombre por un solo país llamado así, Serbia y Montenegro, pero posteriormente habrán de dividirse en el año 2006. Ahora, por otra parte, la disolución de Yugoslavia ha sido objeto de una amplia historiografía, un amplio debate también historiográfico, porque hay una serie de teorías que permiten explicar este proceso histórico que resulta bastante complejo. Por un lado tenemos la teoría del nacionalismo, que es quizá una de las más replicadas en los medios de comunicación. Sostiene principalmente que Yugoslavia se disolvió debido a las tensiones y rivalidades étnicas de los grupos que conformaban Yugoslavia. Como nos hemos dado cuenta, Yugoslavia es un país, o era un país heterogéneo, es una región muy heterogénea, en la que realmente el único común denominador era precisamente el socialismo que había impulsado Tito, y quizá el factor de unidad era precisamente Tito. A la muerte de Tito, todo esto se fue al traste, porque surgen esos viejos nacionalismos, esas viejas ideas de yo soy serbio, yo soy croata, etc. Pero también una cuestión económica, la crisis económica que afecta a Yugoslavia en la década de los 80 y en general la crisis mundial que se estaba viviendo a finales de los 70. Hay que recordar que en los años 70 hay una grave crisis económica que se presenta en los dos bandos, literalmente, tanto en el bando socialista como en el bando capitalista, y por consecuencia también en los no alineados. En el bando capitalista, la solución que se encuentra pues es el neoliberalismo, al que eventualmente habremos de dedicar un episodio futuramente en el podcast. Pero también en el socialismo hubo una crisis, y esta crisis también alcanza a los no alineados, y esto se ve acentuado
con la muerte de Tito precisamente en 1980. Entonces se argumenta mucho que la inestabilidad económica llevó a tensiones políticas y sociales que devinieron finalmente en el colapso del sistema político de Yugoslavia. Por otro lado, está la teoría, tampoco que se pueda descartar, sobre el imperialismo. ¿Por qué? Porque pareciera que la disolución de Yugoslavia fue impulsada por factores externos. La posibilidad de que algunas potencias extranjeras pudieran haber intervenido ideológicamente en la región, específicamente los Estados Unidos y Alemania Occidental, que promovieron la independencia de Eslovenia y Croacia. Vale la pena aquí mencionar que en política hay un término sumamente interesante que se emplea para aquellas personas o países que, para favorecer sus propios intereses, pues pican los nacionalismos de otros para propiciar una separación. Esto en política internacional se conoce como balcanización. Y curiosamente es balcanización en función de esto, de lo que pasó en la península de los Balcanes a principios de la década de los 90. Por otro lado está la teoría de la debilidad del liderazgo, y esto va un tanto cuanto en corolario con lo que ya se ha dicho. La muerte de Tito genera una Yugoslavia que queda acéfala en cierta manera, y que fue causada la disolución por la debilidad del liderazgo que quedó después de Tito. Hay que decir que la historia de la disolución de Yugoslavia es sumamente interesante para quienes estamos acá en el otro lado del mundo, porque difícilmente en América hemos visto una situación de nacionalismos exacerbados tal como fue en la antigua Yugoslavia. Hay que recordar, reitero, que la Primera Guerra Mundial se sucedió por el asesinato de Franz Ferdinand de Austria, y esto fue precisamente por un nacionalista serbio que realiza este atentado en Sarajevo, Bosnia, y muchas veces ahí es donde suena un poco complicado en clase explicar que esta región era heterogénea, pero digamos que convivían entre todos, no había así como que muros que separaran la frontera entre uno y otro, sino que uno podía pasar entre los distintos países, porque todos son eslavos, pero no todos tienen la misma religión, no siempre las mismas costumbres, y muchas veces se identifican nacionalmente de una manera distinta. Entonces, reitero, acá en América es un tanto cuanto complicado entender esta cuestión, porque los estados nacionales americanos surgieron en función de guerras de independencia, y si bien es cierto, ha habido guerras internas, quizá excepción hecha del caso Estados Unidos, en el caso de casi todos los países latinoamericanos, cada uno formó su propio ente político y sí hubo peleas entre ellos, pero tampoco al extremo de odiarse mutuamente y de generar pues este fenómeno que ya lo mencionaba hace un momento, la balcanización. Es sumamente lamentable, reitero, porque además el socialismo pugnaba por la eliminación de estas barreras nacionalistas. En el socialismo, en el comunismo, el nacionalismo no tiene cabida de ningún tipo, y pues precisamente eso fue lo que le permitió a Tito generar un factor de unidad, aunque también, claro, hay que reconocer que lo hizo también con un puño de hierro, porque había también una serie de masacres y todo esto, pero durante la guerra de los Balcanes estas masacres se intensificaron en contra de los otros grupos étnicos con la finalidad de expulsarlos del territorio que según cada uno de los países estos que se conformaron pues les corresponde. Lo interesante es que es la población civil la que se ve completamente afectada por este tipo de decisiones. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Para empezar, me gustaría a mí mucho agradecer a todas las personas que escuchan el podcast,
a todos los seguidores que están en todas las plataformas. También a todas aquellas personas que han apoyado el podcast de alguna u otra manera, particularmente aquellos que lo han hecho a través de donaciones en PayPal. El enlace para donar a este podcast se encuentra en la descripción. Si te gusta el contenido y estás en posibilidad de hacerlo, te invito a realizar una donación. Si no, no pasa absolutamente nada, no hay ningún problema. Puedes darle me gusta al video si lo estás viendo en YouTube. También puedes suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Me ayudas bastante si me sigues en alguna de las redes sociales. Y bueno, reitero, agradecer a todas aquellas personas que han apoyado este proyecto. Reitero que este es el final de la temporada, pero no el final del podcast. Habrá una cuarta temporada que tendrá que estrenarse a inicios de abril de 2023, así que durante todo este marzo el canal de YouTube va a seguir teniendo contenido regularmente, pero el podcast va a estar digamos que parado durante este mes, pero a principios de abril tendremos nuevos contenidos. Muchas gracias, mi nombre es Raimundo Salcedo, hasta la próxima.